Bueno, y indignados y adoloridos, así se siente un matrimonio que fue censado, pero que al responder una pregunta dice que no fueron reconocidos como padres, ya que sus 3 hijos son adoptados. Desde el INE señalan que hay 2 preguntas, una relacionada a la fecundidad y otra al parentesco, que no hace diferencia alguna entre hijos biológicos o adoptivos. Quizás usted ya es uno de los tantos chilenos que ya respondió las 50 preguntas del censo. Montserrat y su esposo Sergio ya lo hicieron, pero su experiencia no fue para nada grata. La pregunta era algo así como ¿cuántos hijos nacieron de su mujer o de mi mujer? Y yo le dije, nacido ninguno, pero tenemos 3 hijos adoptivos. Y empezó a buscar en la aplicación cómo poner los hijos adoptivos. Me dijo, no tengo cómo ponerlo, así que vamos a poner sin hijos. O sea, ustedes son padres sin hijos. Y ahí yo ya me enfurecí tremendamente. La pregunta a la que se refieren es la número 46. ¿Cuántas hijas e hijos nacidos vivos ha tenido en total? Como ninguno de sus 3 hijos son biológicos, básicamente dicen, se quedaron en el vacío. Yo pienso, mi sentimiento es que no cualquier mujer que entrega a su hijo en adopción va a reconocer ante el censo que dio hijos en adopción. Entonces, estos niños, ¿dónde quedan? Están en el vacío, están en el limbo, no existen. Los hijos pueden revictimizarse, vuelven heridas que tuvieron mientras fueron adolescentes y que han ido superando con el tiempo por el hecho de no ser considerados. Tanto es que dudamos con la Monse de contarles si efectivamente lo que efectivamente había sucedido con el censo. Dicen estar indignados porque básicamente quedaron registrados en el censo como si no tuvieran hijos. No puedo anticipar cuáles son las motivaciones que hay detrás y por qué lo hicieron así. Muy probablemente sea un error no forzado o no voluntario. En la legislación chilena, los niños adoptados son hijos de las parejas, son hijos de estos padres. No se les puede desconocer la calidad de hijos. ¿Qué pasa acá? Le preguntamos al Instituto Nacional de Estadística si a través de una declaración escrita nos dicen que la fecundidad de la población es un componente importante para proyectar el crecimiento demográfico. Para contar con esta medición se aplican las preguntas 46 y 47. Señalan además que estas preguntas en ningún caso buscan medir relaciones de parentesco, siendo la pregunta destinada para estos fines la pregunta número 19. ¿Qué relación de parentesco tiene con la jefa o jefe de hogar? Que no hace diferencia alguna entre hijos biológicos o hijos adoptivos. Es decir, aclaran que en el censo se realizan preguntas, una respecto a la fecundidad y otra al parentesco. Y un nuevo incendio se produjo en la ciudad de Valparaíso durante la noche de este lunes. Sin embargo, la polémica se generó después de que vecinos de la comuna denunciaran que el sistema de alerta de emergencias llegó luego de que el incendio estuviera ya controlado. Imágenes que azotan una vez más a la región de Valparaíso. Y es que durante la noche de este lunes un nuevo incendio forestal afectó al Cerro Jiménez en Valparaíso. Si bien no hubo personas heridas en el lugar, el siniestro consumió completamente una casa y habría afectado a cerca de 1 hectárea. Ante la emergencia, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres declaró alerta roja debido al peligro latente con las viviendas cercanas y solicitó evacuar 4 sectores de la comuna. Que tenía una proyección hacia un sector poblado. Es razón de ello que CONAF nos ha solicitado emitir este mensaje SAE que se ha percibido en la comuna de Valparaíso. Sin embargo, minutos más tarde, vecinos del lugar denunciaron que el sistema de alerta de emergencia llegó una vez que el incendio ya estaba controlado. De hecho, esta publicación de bomberos muestra que el siniestro estaba controlado a las 22:36 minutos, mientras que la alerta, según el registro de los vecinos, llegó a las 22:38 minutos. Este mensaje obedeció a una solicitud por parte del organismo técnico competente, CONAF, quienes son los encargados de entregar las directrices de seguridad y de precaución ante este tipo de eventos. Alerta que ha sido objeto de críticas por parte de los habitantes de las zonas afectadas por incendios en la región de Valparaíso. Algunos hablan de poca información y lentitud en el proceso. ¿Le parece que son efectivas, no son efectivas? Por lo que he sabido no mucho, pero a mí por lo menos me ha llegado. ¿Ya? De repente con un poco de retraso, pero llega.
pero yo creo que no es la mejor solución en todo caso. Deberían analizar, digamos, dónde, el siniestro, de lo que sea, la evacuación. Hace falta decir por dónde evacuar, eso sí. Sistema que, pese a los cuestionamientos, según los expertos, es efectivo. De todas maneras, aseguran que hay ciertos puntos que se podrían mejorar. La alerta SAE que emite Senapred tiene que ser más específica en cuanto a qué lugares poder evacuar o a qué lugares concurrir en el caso, por ejemplo, de un incendio, y también así informar si es una alerta preventiva o si es una evacuación inminente de un sector determinado. Cuando ocurren estas mega emergencias, lo importante es la coordinación. Coordinación fundamental a la hora de prevenir. Sistemas de emergencias que, a pesar de los cuestionamientos, según los expertos, son necesarios y fundamentales para evitar pérdidas humanas ante tragedias como las que han azotado a la región de Valparaíso. Preocupados están los productores de trigo en Chile por el bajo precio al que se está vendiendo el grano. Es por eso que los agricultores encendieron las alertas y solicitaron al gobierno tomar medidas para un insumo tan importante en la cadena de la producción como es el pan. ¿Podríamos ver precios más bajos de este alimento tan consumido por los chilenos? Acá se lo contamos. Que nos saquen de la 5 Sur. A ver, que nos saquen. Estas imágenes se registraron el viernes pasado cuando agricultores de la región de la Araucanía cortaron la ruta 5 Sur. ¿Pero sabe qué tiene que ver esta manifestación con el precio del pan? Mucho. Quienes protestan son productores de trigo, insumo básico en la cadena de producción de este alimento tan consumido por los chilenos. Y si usted quiere saber qué pasará con el precio de la marraqueta o la yuya en el futuro, primero debe entender por qué se manifiestan. Hoy en día, una hectárea de trigo tiene un costo de 1.400.000 según ODEPA. Si tú tienes un rendimiento de 50 quintales, estás sacando a un precio de 200 pesos por kilo, 1 millón de pesos por hectárea. Y los otros 400.000 pesos, ¿qué se pasa? Se pierden. Este cálculo lo hizo este agricultor para explicar que los costos de producción del trigo están siendo más altos que el precio al que logran vender el producto. La razón, el trigo, que se transa básicamente en la bolsa de Chicago y la bolsa de Rosario en Argentina, ha bajado su precio y los productores nacionales aseguran que incluso los molineros les están pagando menos que el costo al que importan. Nadie da la explicación de por qué el molino pagó tan barato el trigo nacional. Y eso es lo que nosotros, se ha hecho la consulta al Estado y todavía no tenemos una respuesta coherente y convincente. Desde la Sociedad Nacional de Agricultura levantaron las alertas y solicitaron al gobierno medidas para hacer frente a la que han denominado crisis del trigo. Estamos con uno de los precios más bajos de la historia, de los últimos 20, 30 años, por lo que estamos con costos de producción mucho mayores. Tenemos que ver cuáles son las medidas que nos permitirán salir adelante de esta difícil situación. Para que se haga una idea, teniendo en cuenta el precio referencial argentino, el trigo ha caído 55,7% desde que alcanzara su máximo en junio de 2022. Y también ha bajado el consumo global del trigo, por eso que está bajando el precio sustancialmente y los mercados globales se están quedando con sobrestock. De ahí que se están dando precios más bajos y ahí donde el mercado chileno tiene poca posibilidad de competir con estos precios internacionales. Usted dirá si el precio del trigo cae, el de la harina también y por supuesto el del pan, pero no es tan así. Bueno, los últimos 3 años hemos tenido fuerte alza de los combustibles, todos se han dado cuenta. ¿Ya? Las panaderías trabajan especialmente con gas y con petróleo. Las camionetas de reparto también son con petróleo o con benzina. También hemos tenido fuerte alza, cerca de un 20% de electricidad. Ya todas las maquinarias, el repuesto, todo ha subido por efecto dólar. O sea, en el fondo, la harina quizás bajó un poco, pero otros insumos subieron mucho. Por eso el precio del pan quizás se ha conservado un precio más o menos estable. El pan no sube hace 1 año y medio, de noviembre del 2022, pero última alza del precio del pan. En esta panadería de San Bernardo, el kilo de pan cuesta 2.300 pesos. Y quienes compran habitualmente este producto infaltable en la mesa notan que su valor no se ha movido. No ha bajado para nada, se ha mantenido el precio. Perfecto. No como otras cosas que suben y hasta ahí siguen subiendo. Es que los precios, fíjese, en todas las cosas que se dispararon, ya no han vuelto a la realidad. No han vuelto a la realidad de decir, pucha, bajó
un precio considerable o volvió a su precio. Los consumidores no notan una variación importante en el pan. El problema es que los productores sí venden el trigo más barato. Y ante la demanda por medidas para paliar la crisis, hay una en la que ya se está trabajando. El mecanismo que existe, que ya existe institucionalmente, es la acción de Ecotriz, cuyo rol es precisamente estabilizar el precio del trigo para los productores nacionales. Se ha estado trabajando durante varios meses respecto de un fortalecimiento de Ecotriza para que pueda ampliar su poder comprador. Lo que ahora esperan los agricultores es que las autoridades se sienten a dialogar. Al menos en el gremio han dicho que solicitarán reunión con la Fiscalía Nacional Económica, la industria molinera y la del pan por si existieran distorsiones en el precio del trigo que afecten la libre competencia.